Buenos días, desde cabina les saluda una vez más Alan Porras. Les mando un fuerte abrazo en Cristo a todas las personas que nos estén escuchando en la transmisión en este momento y también a todas las personas que se conecten luego y que puedan ver la videotransmisión que estaremos haciendo a través de las distintas redes sociales, principalmente en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana de Nicaragua, Jesús es Salvador. Ahí en el canal de YouTube, luego nosotros subimos a manera de podcast estas breves enseñanzas que podemos compartir con todos ustedes. Bien, el título de hoy, Libre Albedrío. Libre Albedrío. Y esta enseñanza la llevaremos en dos partes. La primera parte del día de hoy se subtitula Creados a la imagen de Dios. Y vamos a estar exponiendo el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, versículo 37, ese va a ser nuestro versículo. Mateo 23, 37. La última parte de esto dice, y no quisiste. Pero vamos a leer todo el versículo. Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice Jesús, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y luego exclama Jesús, y no quisiste, y no quisiste. Como estaremos abordando lo que conocemos como libre albedrío, aunque usted pueda decir, bueno, pero esa palabra libre albedrío nunca la he leído en la Biblia, no es un término bíblico. Sin embargo, nosotros vemos la definición de ese término que hemos adoptado nosotros en las doctrinas cristianas. Lo vamos a observar y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lo que sí encontramos dentro de toda la Biblia es la definición o el concepto práctico de lo que significa libre albedrío. Muchas veces hemos escuchado estas preguntas que se hacen las personas. ¿Por qué existe el mal? Otra pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno, no destruye o elimina el mal en el mundo? Otra pregunta que se puede plantear es, si Dios sabía que iba a haber tanta maldad en el mundo, ¿por qué no hizo un mundo sin mal? Sabemos que estas incluso son preguntas que los escépticos hacen, aquellas personas que quieren cuestionar la Biblia o la verdad del cristianismo, pero también pueden ser preguntas que surgen de nosotros mismos. Cuando vemos alguna enfermedad, cuando vemos guerras, terremotos, maremotos, muertes, cuando nosotros vemos todo este tipo de calamidad, de mal que hay alrededor, de injusticia que hacen los hombres contra los hombres, entonces preguntamos, ¿pero por qué hay tanto mal? Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia. ¿Por qué Dios permite tanto mal? Ahora, voy a responder lo primero. ¿Por qué si Dios es bueno no destruye el mal? Eso no quiere decir de que Dios no vaya a tomar cartas en el asunto o que eventualmente Dios no vaya a definitivamente destruir el mal. Lo que pasa es que no lo ha hecho aún, no lo ha hecho en este momento. Está permitiendo en su paciencia, en su longanimidad, en su misericordia a que las personas sean salvas. Porque si nos manda un juicio ahorita mismo, como en Sodoma y Gomorra, tiempo ha que hubiésemos sido destruidos. Por lo tanto, no quiere decir de que Dios no va a castigar el mal o no va a destruir el mal. Dios lo va a hacer. Y eso nosotros lo sabemos en la Escritura. Pero vamos a contestar la tercera de las preguntas. Si Dios sabía que iba a haber tanta maldad en el mundo, ¿por qué no hizo otro mundo? ¿Por qué no hizo un mundo sin mal, sin maldad? Entonces vamos a postular algunas alternativas. Bien, Dios pudo haber no creado nada. Esa pudo haber sido una opción. Dios pudo haber no creado nada. Crear un mundo amoral. ¿Por qué razón? ¿Por qué decimos que es mejor postular que es mejor que Dios haya creado un mundo amoral? Porque la creación en sí misma no es malo. O sea, las bestias en el campo, los árboles, las nubes en sí mismos, el agua, no son malos en sí mismos. Entonces, lo que podríamos plantear aquí es que era mejor que Dios no creara un mundo moral, sino que Dios creara un mundo amoral. Porque la maldad, lo contrario de lo bueno, o lo bueno y lo malo, tiene que ser estrictamente moral.
Ahora, la segunda alternativa, que Dios pudo haber creado un mundo solamente de animales o un mundo de robots, sin criaturas libres o criaturas que tuvieran libertad para decidir. Otra tercera opción es que Dios pudo haber creado criaturas libres, pero que no pecaran. Y me explico con esto. Dios crea al ser humano. Cuando utilizamos el nombre hombre, nos estamos refiriendo al género humano, hombres y mujeres, sexo femenino, masculino, ¿de acuerdo? Entonces, pudo Dios haber creado criaturas que tuvieran libertad, pero que al mismo tiempo nunca pecaran o no pecaran. Entonces, eso es posible, pero no es la realidad. Esa no es la realidad en la que nosotros vivimos. Entonces nosotros podemos vivir en un mundo fantasioso de muchas posibilidades, pero que al final no son nuestra realidad práctica. El mundo en el que nosotros vivimos, al final sí vemos que los hombres y las mujeres pecan. Pero bueno, el punto está que se imaginan a Dios que ve a la criatura, ve al ser humano cuando va a escoger hacer lo malo, cuando va a escoger pecar o desobedecer. Dios toca un botoncito desde el cielo y dice, tic, no hagas eso. Y solamente cuando hace lo bueno. Pero cuando la persona quiere, siente el deseo, el anhelo o la inclinación para hacer lo malo, entonces, tic, Dios nuevamente toca el botoncito que le impida a esa persona hacer lo malo. Entonces la pregunta que plantearíamos aquí es, ¿eso es libertad? Libertad entonces sería que nosotros fuéramos personas que cuando quisiéramos hacer lo bueno o cuando quisiéramos escoger hacer lo malo, haya alguien ahí que esté tocando un botoncito y no me permita hacer lo malo. Eso no es verdadera libertad. Entonces tenemos distintas alternativas. Hay un canto, creo que el autor es Oscar Medina, que se llama Bien pudo hacer. Y este canto dice de esta manera: bien pudo hacer robots que le siguieran por doquier, que siempre estuvieran a sus pies y le dijeran te amo y no solo una vez. Bien pudo hacer que todas las mañanas también, antes de engrasarse estos robots en el taller, doblaran sus rodillas y hablaran con él. Bien pudo hacerlos, cientos de ellos, era muy fácil para él. O sea, Dios tiene el poder y la capacidad para crear 1000 mundos, 1000 galaxias, y en vez de crear seres humanos racionales e inteligentes y seres agentes morales libres, él pudo hacer robots o títeres o marionetas. Luego dice, bien pudo hacerlo cientos de ellos, era muy fácil para él, bien pudo hacerlo, pero no quiso. Y aquí estoy yo. Y aquí estás tú. ¿Para qué? Para adorarle. Entonces, bien pudo Dios hacer otros mundos. Bien pudo Dios tener muchas alternativas, pero Dios no quiso. Dios no lo hizo así. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Dios hizo un mundo con criaturas que gozaran de libertad. Personas que tomaran decisiones propias, con habilidad de escoger entre lo bueno y lo malo, con habilidad de escoger entre lo bueno y lo mejor, entre lo mejor y lo excelente. Repito esto, Dios hizo un mundo con criaturas que gozaran de libertad, con seres humanos que tuviésemos libertad, con personas que tuvieran la capacidad de tomar decisiones propias, con habilidad de escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo mejor y lo excelente. Y todos nosotros sabemos que entre lo bueno, lo mejor y lo excelente, lo perfecto es Cristo. Entonces Dios nos da a escoger, y esta es la manera en cómo Dios nos ha hecho a todos nosotros. Y podremos al final, en el segundo tiempo, en la segunda parte, responder la primera pregunta: ¿por qué existe el mal? Y entonces podremos formular aún otra pregunta: ¿quién es responsable del mal? ¿Es Dios responsable de la maldad o es el hombre responsable de la maldad? Ahora, debemos de saber que Dios, escuchen bien esto, Dios quiere que las personas, que los seres humanos, que usted y yo, escojamos amarle libremente. Porque el verdadero amor es un amor con libertad. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense un hombre que está apasionado, un hombre que está enamorado por una mujer. Y
entonces esta mujer no le corresponde, no le ama. Y este hombre desea tanto, quiere tanto a esa mujer, la anhela tanto, que en cierto momento él la secuestra. Y al secuestrarla la lleva a su casa. Y en su casa la tiene encerrada, la tiene vigilada, aún la tiene amenazada. Él aún le regala muchas cosas. Le regala joyas, le regala diamantes. Le compra una casa muy grande, con un jardín muy grande. Y le compra un servicio muy grande también. Está pagando servicio, personas que están ahí para servirle, para trabajar para ella, todos los lujos que pueda tener. Sin embargo, esa mujer no le corresponde, esa mujer no lo ama. Ahora, el problema de esta mujer es que, o el problema de este caso, es que en cuanto esta mujer encuentre la mínima oportunidad para escaparse de ese hombre o de los lazos de ese hombre, ella se va a ir. Entonces la pregunta que nos planteamos es, aunque este hombre le dio todo, aunque este hombre la retuvo con fuerza, aún con amenazas, con coerción, esta mujer no disponía su corazón para amarle. Por lo tanto, ¿de qué sirve ese amor? Ese era un amor falso, esclavizante. La tenía como esclava, pero ella no tenía la libertad para amarle. Por eso yo les quiero decir que Dios desea que nosotros le amemos con libertad, pues el verdadero amor es ser libre. ¿Libre para qué? Libre para escoger amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Ahora, vamos a leer nuevamente nuestro texto en Mateo 23:37. Nuestro texto nos dice que Jesús estaba exclamando en aquel discurso que le estuvo dando a los fariseos en aquel momento, y al final Él les voltea a ver y les dice: oh Jerusalén, Jerusalén. No está hablando con una ciudad inerte, no está hablando con las murallas o con el templo. Él se está refiriendo a las personas que componen, a los que están, al auditorio que está enfrente de Él. Y Él se lamenta de la siguiente manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, vemos todo el Antiguo Testamento, y apedreas a los que te son enviados. O sea, que en este caso Jesús está plasmando de que Dios ha enviado profetas para salvar al pueblo de Israel, que Dios ha enviado a esos profetas y a unos los han matado, a otros los han apedreado. Y entonces, luego dice Jesús, ¿cuántas veces? Esto implica una gran cantidad de veces. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? O sea, la voluntad de Jesús. En este caso, si ustedes ven, quise quiere decir primera persona del singular. Jesús se está refiriendo a sí mismo. ¿Cuántas veces desde el Antiguo Testamento yo, Dios, quise juntarte, quise salvarte, Israel? ¿Cuántas veces quise, dice Jesús, poniéndose en la posición de Dios, juntar a tus hijos? Y da una ilustración: así como la gallina junta sus polluelos porque los ama. O sea que Dios ama a las personas, Dios ama a los pecadores perdidos. Y Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere salvar al pecador. Pero luego dice, debajo de las alas, luego dice, y no quisiste. Y acá es donde la culpabilidad, la responsabilidad cae sobre las personas que escucharon a los profetas enviados por Dios, a los que mataron y apedrearon. Y entonces, ¿qué sucede? No quisieron escuchar la voz de Dios, no quisieron someterse a la voluntad de Dios. Ellos tenían una libertad. Dios les amó, pero ellos tenían la libertad de escoger si retribuir el amor de Dios o rechazar el amor de Dios. Y luego al final de esta enseñanza veremos lo que ellos escogieron de forma, con el mayor de los ejemplos, cuando ellos rechazaron a Jesús y escogieron a Barrabás. Entonces, hoy en esta primera enseñanza hablaremos acerca de creados a la imagen y semejanza. Creados a la imagen y semejanza. Debemos de saber, y como conocemos, Dios creó al hombre. Pero Dios creó al hombre implica dos cosas: que el hombre es una criatura, pero también que el hombre es una persona. O sea, un ente individual
que tiene una personalidad. Como criatura, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, incluyendo al ser humano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces nosotros, los seres humanos, como criaturas de Dios, somos absolutamente dependientes de Dios. O sea, a medida que yo estoy vivo, mi corazón está bombeando sangre. Esa sangre que bombea es oxigenada. Ese oxígeno llega a los tejidos de todos mis órganos, principalmente a los órganos dianas como el cerebro. De manera que yo puedo estar vivo por cada impulso o latido de mi corazón que bombea sangre oxigenada. Pero ¿quién se encarga de mantener o preservar los latidos de mi corazón en un ritmo de 80 a 100 latidos por minuto? Porque si yo tengo 200 latidos por minuto, me da una arritmia cardíaca y me muero. Pero si yo, por el contrario, tengo 10 o 20 latidos por minuto, también me voy a morir. De la misma manera la respiración, de la misma manera mi presión arterial y mi temperatura son regulados, y estos solamente son ejemplos. Yo dependo absolutamente de mi Creador. Yo dependo que Dios me alimente y yo dependo de que Dios lleve el alimento a mis órganos para yo subsistir. Amén. Entonces yo soy una criatura absolutamente dependiente de mi Creador y me debo a mi Creador por la creación. Pero también Dios creó al hombre como una persona, con personalidad, como un ente, como un agente individual. Y dice Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Divina Trinidad dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, uno de los atributos que Dios nos imparte a nosotros es que sepamos gobernar. Ahora, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, y creó Dios al hombre, al ser humano, a su imagen, a imagen de Dios los creó. Y no solamente los creó a la imagen y semejanza de Dios, sino que los creó en un estado de perfección. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todas las otras obras fueron buenas, pero en la obra de la creación del ser humano a la imagen y semejanza de Dios, dice que era bueno en gran manera. Y Eclesiastés 7:29 nos dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, con una justicia perfecta, pero ellos, este es el hombre, el ser humano, buscaron muchas perversiones. O sea, Dios nos creó rectos. Él es justo, Él es santo, Él es perfecto, y Dios nos creó en un estado de perfección moral, de santidad. Entonces, ahora vamos a razonar un poco. ¿Qué quiere decir creados a la imagen y semejanza de Dios? Que somos personas y como personas compartimos un aspecto estructural y un aspecto funcional de lo que es Dios. Es como que nosotros somos un reflejo de Dios. O sea, funcionalmente nosotros tenemos capacidad de amar, capacidad de hacer justicia, capacidad de gobernar, capacidad de ser santos. Tenemos esa capacidad funcional a la imagen de Dios, no a la altura de Dios, pero sí un reflejo de lo que Dios es. Y esto ha sido distorsionado por causa del pecado, pero ellos buscaron muchas perversiones. Por esas perversiones que nosotros hemos decidido buscar, entonces por esa razón esto se ha pervertido moralmente. Ahora, de manera estructural, la imagen de Dios en nosotros se refleja de esta manera. ¿Cómo? Por el intelecto, por la razón, por la conciencia, por ser morales, por ser libres y por tener responsabilidad. Repito esto para que aprendamos qué quiere decir ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir de que yo tengo intelecto, o sea, yo soy un ser inteligente como Dios es inteligente. O sea, yo tengo razonamiento como Dios razona y yo puedo razonar con Dios. O sea, yo tengo conciencia.
Dios me ha creado con una conciencia como Dios es consciente de su mismo ser. Dios me creó un ser moral. Yo tengo moralidad en mí mismo. Y Dios es un Dios moral. Y yo soy un agente libre. Yo soy una persona libre. Yo tengo libertad porque Dios es libre. Por lo tanto, yo tengo una responsabilidad. Y esto me hace entonces un agente moral libre y responsable de mis propios actos o decisiones. Cuando Dios entonces dice creados a la imagen de Dios, Dios está diciendo, Dios creó a los seres humanos como agentes o como entes morales, libres y responsables de sus propios actos o decisiones. Amén. Ahora, vamos a definir un poquito más. Somos entonces agentes morales. Y en lo moral quiere decir que nosotros podemos diferenciar entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo excelente, ya lo habíamos dicho. O sea, nosotros, al ser morales, nosotros podemos saber, oye, esa persona que abusó, esa persona que mató, esa persona que robó, eso no está bien. ¿Por qué razón? Porque yo no quisiera que alguien me robara. O sea, yo puedo robar y yo puedo decirle, no me juzgues, no sos nadie para juzgarme. Pero si alguien me roba a mí, inmediatamente le dice, ¿por qué me robas? No me robes, eso es malo. Entonces nosotros debemos de ser consistentes con nuestras acciones y pensamientos. Libres, ¿por qué? Libres quiere decir tener la capacidad o la habilidad de escoger, de tomar decisiones propias, de plantearse objetivos y aún de trabajar para cumplir esos objetivos. ¿Qué quiere ser libre? Es tener la capacidad o tener la habilidad para escoger, de tomar decisiones propias o de plantearnos algunos proyectos u objetivos y trabajar para lograr esos objetivos. Y esto finalmente, al ser morales y al ser libres, nos trae algo que se llama responsabilidad. O sea, nosotros somos responsables de las consecuencias que pueden traer lo que nosotros en nuestra libertad moral escojamos. Si escogemos lo bueno, tendremos una retribución, pero si escogemos lo malo, tendremos las consecuencias de haber escogido lo malo. Entonces somos responsables ante Dios y somos responsables también ante las personas. Vamos a plantear un par de ejemplos. Un primer ejemplo puede ser el matrimonio, para que comprendamos un poco mejor. En el matrimonio, las personas tienen la libertad de escoger con quién se casan. Pueden entonces tener moral y puede que sea un hombre, un pretendiente que ante la sociedad y ante nuestra conciencia y nuestro moralismo consideremos que un hombre es bueno y un hombre es malo. Un hombre malo puede ser un hombre depravado, un asesino, un ladrón, un mentiroso, un borracho, etc. Entonces, tiene la libertad para escoger con quién casarse, pero una vez que se casan, tiene la responsabilidad, oiga bien, tiene la responsabilidad de mantener el pacto matrimonial. ¿Hasta cuándo? Cuando se hacen los votos en el casamiento dice, en la salud, en la enfermedad, en el bien, en el mal, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. En la riqueza, en la pobreza, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. O sea, hay una libertad de escoger con quién casarse, y una vez que escogemos con quién casarnos y hacemos un pacto delante de Dios y los hombres, entonces luego de eso tenemos la responsabilidad de amar a esa persona hasta que la muerte los separe. O sea, y la responsabilidad de amar quiere decir que tiene que serle fiel a esa persona hasta el final. Entonces, imaginemos que de repente viene una persona, están en el matrimonio, ya llevan 10 años casados y ha sido fiel el hombre a la mujer y la mujer al hombre han sido fiel. Pero de repente viene un intruso o una intrusa, una tercera persona que comienza a coquetear con el hombre o un hombre comienza a coquetear con la mujer. Comienzan a establecer cierta relación, se comienzan a chatear, comienzan a estar teniendo un tipo de intercambio de fotografías, de experiencias, de fotos, de repente salen juntos, etc. En ese momento, cuando el hombre o la mujer están sentimentalmente involucrados, porque ya dejaron pasar mucho tiempo, ya se involucraron sentimentalmente, en ese momento tienen
una responsabilidad y pueden recordar los votos matrimoniales y decir, oye, un momento, cuando yo me casé, yo prometí que yo le iba a ser fiel a mi esposa hasta que la muerte nos separara. Y la esposa puede pensar exactamente lo mismo acerca de su esposo. Entonces ahí tiene una libertad moral, una responsabilidad de decidir si le puede ser infiel a su esposo o a su esposa o ser fiel o infiel. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como la libertad. Ahora, ejemplos en la Biblia, tenemos dos ejemplos muy claros. Tenemos a José con la esposa de Potifar el egipcio y tenemos a David con la esposa de Urías Eteo. Ambos tenían la capacidad moral y la libertad de poder adulterar. Pero José en ese momento, cuando fue tentado y tenía toda la libertad y la capacidad para pecar en contra de Dios, él dijo, no puedo pecar en contra de Dios. Él pensó en Dios. Y no lo hizo. Tomó una decisión. 2 hombres de Dios, 2 varones de Dios. Luego tenemos a David cuando codicia a la mujer de Urías Eteo. Y él tiene la misma capacidad, tiene el poder, tiene la alternativa, la libertad de decisión. Pero en ese caso, él decide ceder a la tentación y a sus pasiones y deseos. Y él tiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Por lo tanto, él decidió adulterar. 2 hombres de Dios tienen la misma tentación, la misma posibilidad, la misma capacidad, al mismo Dios, la misma ley, y al final, ¿qué encontramos? Que uno se para por Dios, escoge amar a Dios, y el otro escoge amarse a sí mismo y darle, como decimos nosotros, rienda suelta a sus pasiones. El día de hoy vamos a llegar hasta este punto, creados a la imagen y semejanza de Dios, el libre albedrío, recordando entonces que nosotros tenemos la capacidad de escoger. Solo finalizo con la definición de libre albedrío. Libre albedrío es la capacidad de decidir entre alternativas. No es un simple deseo, sino es la voluntad. El deseo es una pasión o una emoción, pero es la voluntad de escoger entre 2 o más deseos, opciones o alternativas. Repito la definición. Libre albedrío es la capacidad como seres humanos, criaturas y personas, es la capacidad de decidir entre alternativas. Tenemos 2 o más alternativas y nosotros tenemos en el libre albedrío la capacidad de decidir y de escoger cuál de las 2 vamos a tomar o realizar. En la próxima sesión, si Dios permite, continuaremos con otros ejemplos y con más definiciones acerca de el libre albedrío. Que el Señor Jesucristo les bendiga.